La calle de Cristal Ojos de Fuego. Cristal Fuentes, originaria de Nicaragua, había llegado a Estados Unidos hacía apenas 5 meses, cargada de sueños y esperanzas. Su talento para la locución la había llevado a trabajar en una pequeña radio local en Averdale, Florida, un paso más en su anhelo de sacar a su familia de la pobreza. Pero Cristal no sabía que su vida estaba a punto de cambiar, que la oscuridad de una calle solitaria borraría sus sueños y destruiría su talento para siempre. En la tranquila Averdale, Florida, se esconde una calle poco transitada que, al caer la noche, resulta aterradora de atravesar. Carente de alumbrado público, la oscuridad se transforma en un pasaje de sombras y sonidos extraños. Cristal Fuentes debía cruzarla cada noche a las 9 en punto. Era su único camino a casa. La primera vez que lo hizo, el miedo la paralizó. Al caminar, la oscuridad era como un manto denso, roto solo por el débil haz de la luz de la linterna de su teléfono inteligente. El viento gemía entre los árboles, el murmullo de los insectos y de algunas aves se mezclaba con el sonido de las hojas que parecían ser movidas por el viento o por algún reptil. Aquellos sonidos resultaban estremecedores para cualquier persona. En un principio, Cristal lo atribuyó a su imaginación, impulsada por sus miedos, y lo racionalizaba como simples efectos del entorno. Con el pasar de los días, los susurros se hicieron más intensos. Ya no eran solo murmullos, sino un persistente que la seguía a lo largo de la calle. Se volvieron más claros y definidos, como voces indistintas que le hablaban en un idioma desconocido. Aunque las palabras no eran claras, la entonación y el tono transmitían una sensación de amenaza y malevolencia. Junto con los susurros, Cristal comenzó a sentir una presencia invisible, como si alguien o algo la observara desde la oscuridad. Esta sensación se intensificó hasta convertirse en una certeza aterradora de que no estaba sola en la calle. Una de las tantas noches que pasó por esa calle, Cristal escuchó el eco de sus propios pasos, pero con un tono distorsionado e inhumano, acompañado de una sombra, como si una presencia oscura imitara sus movimientos. La joven, asustada, aligeró el paso e intentaba convencerse de que era su propia sombra, pero no podía evitar la sensación de que algo desconocido la aterrorizaba. El terror se incrementó cuando la joven notó el roce intencionado e intenso de una capa de frío que cubrió rápidamente su cuerpo. No provenía del ambiente, pues esa noche en especial la temperatura era extremadamente alta. Cristal empezó a temblar, invadida por el frío y el miedo que la asfixiaba. Se quedó paralizada en la calle, en plena quietud. Escuchó como las voces de la oscuridad la llamaban por su nombre y empezó a correr. La joven debía trabajar y no tenía ningún medio de transporte distinto al de sus pies, por lo que todas las mañanas se decía a sí misma que no podía dejarse llevar por sugestiones de ningún tipo. Así que se prometió ser valiente y empezó a ignorar todas aquellas advertencias sensoriales que se convirtieron en una constante día tras día. En antiguas leyendas, se decía que durante un eclipse lunar total, conocido como luna de sangre, el velo entre los mundos se hacía más delgado, permitiendo que energías oscuras y olvidadas cruzaran al nuestro. Se creía que la luna se teñía de rojo por la sangre de dioses o demonios. Estas leyendas, contadas a través de los siglos, advertían sobre el despertar de fuerzas primitivas, desconocidas,
verdaderas entidades que dormían en la oscuridad del cosmos, esperando el momento propicio para reclamar su lugar en el mundo de los vivos. Como si se tratase de una profecía, el año 2025 propició el momento perfecto para que fuerzas oscuras del universo encontraran el portal de acceso a la Tierra. Todo empezó la noche del 13 de marzo. La luna llena iluminaba la Tierra de forma inquietante, presagiando el eclipse lunar total que ocurriría horas después. El reloj de cristal marcó las 21 horas. La joven caminaba por la calle de las sombras y susurros. Al llegar al centro de la misma, que curiosamente es su punto más tenebroso, un silencio tenso se produjo de la nada. La linterna de su teléfono dejó de funcionar. Su dispositivo móvil se apagó inexplicablemente. Cristal se quedó a merced de la noche, que parecía hambrienta de su alma. Lo peor estaba por suceder. De pronto, fue como si la luna dejara de reflejar la luz del sol por 3 segundos, tiempo suficiente para que la penumbra cegara los ojos de la pobre mujer, que nuevamente se vio paralizada en ese punto céntrico de la calle y presa del pánico, impotente al no poder ver nada, solo oscuridad. En esos 3 segundos en que la luna parecía haber cerrado sus ojos, bajó y subió del cielo una especie de rayo de luz fugaz, atravesando el cuerpo de Cristal. Quemaba como el sol. Otros 2 rayos seguidos, uno tras otro, de esa luz extraña, nuevamente impactaron el cuerpo de la joven, que estaba casi en llamas. El último de los 3 rayos finalmente fue como si absorbiera su alma y su sangre. Alcanzó su cometido. Cristal fue elegida por una fuerza incompasiva y desconocida. Durante el incidente, sus gritos se convirtieron en un rugido bestial, tan fuerte que parecía haber despertado nuevamente a la luna, terminando con la agonía de la joven que duró 3 segundos. Su cuerpo estaba muerto y con diversas quemaduras en su piel. No hubo nadie en ese momento presenciando esa escena desgarradora. Era como si el destino de la joven estuviese escrito y una profecía se debía cumplir sin interferencia de ningún humano. A las 3 de la madrugada del 14 de marzo, el eclipse alcanzaba su punto máximo, tiñendo la luna de un rojo sangre. Mientras la Tierra en su totalidad se sumergía en la oscuridad, producto de la alineación entre el Sol y la Luna, una energía se preparaba para bajar nuevamente a la Tierra, para apoderarse de su recipiente. Esperó el momento perfecto, a las 3:33 minutos de la madrugada. Con velocidad exorbitante, finalmente esa energía logró bajar directo donde se encontraba tendido el cuerpo sin vida de Cristal, adhiriéndose con tal perfección, dándole vida. En ese instante, las heridas de Cristal sanaron. Su corazón latió con una fuerza descomunal. Su sistema circulatorio, antes sin sangre, fue llenado por esa energía ardiente y vibrante que recorría sus venas con una intensidad visible y palpable. Sus párpados se abrieron de golpe. Sus ojos, antes de un color café oscuro profundo, habían cambiado a color avellana muy claro. Pero lo más asombroso eran sus pupilas visiblemente dilatadas y con una presencia de una luz roja brillante circular intermitente. Y en su interior ardían pequeñas llamas de fuego. La joven se notaba extraña, pero no se detuvo a pensar tanto en lo sucedido porque un hambre voraz la consumía.
No podía concentrarse en nada, solo pensaba en comer desesperadamente. Así que se fue rápidamente a su casa, devoró todo el contenido de su nevera, pero nada la saciaba. Al contrario, aborrecía toda su comida. Fue entonces cuando decidió ir al supermercado por carne fresca, pues la joven pensaba que era de mañana, porque sus ojos miraban con tal claridad que fue imposible que se percatara que aún era de madrugada. Pero al salir a la calle y notar que todos los negocios estaban cerrados, recobró el control de su mente cegada por el hambre y se centró en la quietud, e inmediatamente se dio cuenta de que todos los habitantes de la ciudad dormían. Era capaz de percibir la respiración de las personas, el sonido de los animales, el vuelo de un simple mosquito. Sus nuevos sentidos la abrumaban. El olor de la sangre, antes imperceptible, ahora la atraía con una fuerza irresistible. El tacto se había vuelto hipersensible. Cada roce era una caricia o una herida. Podía tocar hasta el viento. La visión, antes limitada, ahora le permitía ver en la oscuridad como si fuese de día. Al regresar a casa, lo primero que hizo fue consultar el reloj de pared ubicado en su sala, lo que le permitió confirmar que faltaba tiempo para el amanecer. Se sentía desconcertada, pero al mismo tiempo disfrutaba de los dones que recibió de su nueva existencia distorsionada. Sus sentidos se agudizaron de formas inimaginables. El mundo que conocía se desvaneció y fue reemplazado por un nuevo sistema de supervivencia en las sombras, bajo la oscuridad de la noche para los humanos. Minutos previos al alba, la mujer entró en un sueño profundo. Despertó sobre las 5 de la tarde. No podía ver nada. Encendió las luces de su casa para eliminar la oscuridad del hogar, pero todo, el exterior, permanecía en total ausencia de claridad ante sus ojos, que habían recuperado la normalidad. No obstante, solo fue necesario que se ocultara el sol y que la oscuridad cubriera la ciudad para que los ojos de cristal cambiaran otra vez, resplandeciendo en color avellana claro, y el fuego de sus pupilas parecían iluminar su existencia. Cristal ahora solo podía ver con claridad por las noches. El hambre parecía azotar su estómago con más dureza que la noche anterior. Sus sentidos se convirtieron en verdaderos aliados en búsqueda de alimento instantáneo, lo que le permitió sentir el rugir de un caballo y el olor de su sangre a pocos metros, en un predio cercano. Se dejó llevar por su instinto y, de forma impetuosa, sin dar lugar a un momento de razonamiento, corrió furiosa a la casa del animal. Se abalanzó sobre él. Fue consumido sin piedad por Cristal. La bestia relinchaba, pero la mujer no paró de comer hasta sentirse saciada. Pero la saciedad fue efímera. Al darse cuenta de que el animal fue incapaz de calmar su hambre de forma duradera, comenzó a pensar obsesivamente que necesitaba un nuevo menú. Fue entonces cuando se preguntó, ¿a qué sabría la carne y sangre humana? La noche siguiente, del 15 de marzo, Cristal resolvería la duda que alimentaba su ansiedad. No podía resistir más la tentación de conocer el sabor de un humano. Su boca se hacía agua. Su sed se volvió incontrolable. De pronto, como si el mundo le ofreciera una oportunidad en el mismo lugar donde renació modificada, visualizó a un borracho cruzarse en su camino. Y así fue como Cristal descubrió su nueva y exquisita fuente de alimento. La sangre y carne humana saciaban su hambre de manera duradera, calmándola durante una semana entera. Pero la sangre humana no solo le controlaba su hambre, sino que también se entremezclaba con la energía que recorría su sistema circulatorio.
proporcionándole mayor vitalidad, más energía, más poder y más sensibilidad sensorial. Desde entonces, Cristal Ojos de Fuego pasa las noches en la calle que el eclipse sangriento la transformó en un nuevo ser, dejando atrás todo rastro de lo que antes fue. Se mantiene oculta entre la vegetación, observa a toda persona que la transita, parece escrutar cada alma, eligiendo cuidadosamente sus futuras víctimas. Las marca con sus ojos de fuego, una marca imperceptible para los humanos, pero no para los ojos hambrientos de cristal, elaborando así una agenda macabra, decidiendo el orden y el día en que atraerá a cada una de esas personas hasta su calle predilecta, para convertirlas en su próximo festín. ¿Qué sucederá cuando la historia de Cristal Ojos de Fuego se extienda? Cuando el miedo paralice las calles de Avondale y la caza se vuelva infructuosa, ¿se verá obligada a expandir su territorio, a buscar nuevas presas en ciudades lejanas? ¿O se atreverá a desafiar la seguridad de los hogares, a irrumpir en las viviendas de la ciudad en su insaciable búsqueda? No lo sabemos. Lo único que nos consta es que cada sábado, cuando el reloj marca las 3:33 de la madrugada, Cristal Ojos de Fuego surge de las sombras, de la oscuridad de la noche, un depredador errante en busca de su próxima presa, que previamente ha sido elegida y marcada por ella. Cada alma es atraída por una fuerza inexplicable que la lleva a postrarse en el centro de la calle de Cristal Ojos de Fuego, a su merced. ¿Qué transformó a Cristal? No fueron supersticiones ni fantasmas, sino una energía cósmica real, despertada y atraída por sus miedos que la llevaron a sufrir alucinaciones de carácter espectral. El pánico se apoderó de ella con tal poder que hicieron visible su alma ante fuerzas ocultas en el universo, que constantemente nos observan con envidia y deseosas de cobrar vida en la tierra. Pero tal hazaña solo es posible antes y durante la alineación de un eclipse total, cuando los cuerpos celestes interactúan de manera particular en el espacio, cuando diversas energías aprovechan la oportunidad de buscar un huésped, una vasija, para manifestarse en el mundo terrenal. En el caso de Cristal, bajaron 3, solo una fue capaz de arrebatar su alma y su sangre. Subió al universo, se colocó entre la luna y el sol para hacer simbiosis con lo humano arrebatado del cuerpo de Cristal. Y cuando finalmente su alma y su sangre se fundieron en la energía cósmica, ésta adquirió el poder suficiente para bajar, resucitar y apoderarse del cuerpo muerto de la joven, lo que le permite desde entonces habitar la tierra entre nosotros. Es por eso que en el punto máximo del eclipse lunar se pudo apreciar la luna teñida de rojo. Era el resplandor de la sangre humana que en ese preciso instante estaba siendo transformada por esa energía. Cristal Ojos de Fuego ya no es humana, sino una criatura de la noche, una depredadora que acecha en la oscuridad. ¿Está condenada a vagar eternamente en la oscuridad o hay alguna esperanza de que la luz vuelva a brillar en su alma? ¿Y qué sucederá cuando la energía que la posee decida buscar un nuevo huésped, extendiendo su maldición a otros lugares? Nota: para comprobar la veracidad del eclipse lunar total ocurrido en la noche del 13 y la madrugada del 14 de marzo, puede consultar los registros astronómicos. El evento fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación de todo el mundo. La ciencia confirma el evento, pero la leyenda cuenta la verdad oculta. Advertencia:
Ningún individuo puede intervenir. Jamás sus ojos pueden ser testigos directos de los eclipses de sangre. De lo contrario, la energía irradiará rayos ultravioleta capaces de producir ceguera, alterando el proceso de simbiosis con lo humano en el universo. De ocurrir un hecho así sin precedentes, traerá consecuencias para la humanidad que pueden ser aterradoras. Me asalta una última duda. ¿Tendrá usted la marca de cristal Ojos de Fuego?